continuar el tema que dejé pendiente el día de ayer. ¿Listo? Hoy día vamos a avanzar, igual que el lunes. Como les había replicado en el día de ayer, el día lunes vamos a dar el examen. Como tenemos 3 horas, vamos a avanzar en 2 y más o menos unos 45 minutos va a durar el examen. ¿Listo? El día lunes. Y hoy vamos a ir avanzando los temas que nos corresponden, digamos, a la clasificación, deberes de los contribuyentes, vamos a ver algo, digamos, de los registros contables. Vamos a ver partes, si es que, digamos, alcanzamos a ver el tema de hoy, si no va a ser el lunes, el tema del enfoque económico. Ya, vamos a ir viendo. He incluido un tema que tiene que ver con el tema tributario, un concepto que les voy a mostrar, que he preparado, y vamos a ir viendo todo eso. ¿Listo? Entonces, a mi cámara. Ya. Entonces, perfecto. Vamos entonces iniciando. Estamos 33. Ya está, perfecto. ¿Listo? Y como parte de del proceso que estamos viviendo en este módulo, vamos a tener también un pequeño diagnóstico, igual que hicimos ayer. Hoy día también lo vamos a hacer para que podamos ir viendo cómo estamos viendo el avance, ¿no? Lo que hemos ido avanzando, la temática que hemos ido tocando, los ejemplos que he ido poniendo, digamos, en cada concepto. Si tienen alguna pregunta antes de empezar de lo que vimos ayer o, ¿no? A ver, había quedado ayer, digamos, si es que existía algo había quedado pendiente. Si no era al finalizar la clase, que ayer terminamos 2:05, creo, 22:05. Hoy podrás bien absorber. Bueno, si no se acuerdan en este momento, tienen el transcurso de toda la clase para poder realizar las preguntas. ¿Listo? Ya. Entonces entremos en tema. Ya habíamos avanzado este tema del conocimiento de sus principales características. A ver, voy a colocarlo en el punto que nos habíamos quedado. Estábamos hablando del tema de los sustitutos. ¿Vale? Nos habíamos quedado hablando justamente de ese tema. ¿Ya? Entonces ya tenemos conocimiento, o sea, ya hemos ido viendo la conceptualización que se tiene determinada a través de la 2492 en cuanto al contribuyente, al agente económico, que sería el sujeto pasivo, ¿no? Y las denominaciones que tiene en el ámbito tributario como contribuyente, el sustituto, el responsable ante el fisco, ¿no ve? Agente de percepción, agente de recepción, con el tema de sustitutos, ¿no? Hemos ido conceptualizando y poniendo algunos ejemplos de este tipo de contribuyentes. ¿Listo? Entonces, sigamos. Ya. Solidaridad y efectos. Deudores solidarios. O sea, acá, digamos, se está considerando que solidariamente está obligado el contribuyente, el sujeto pasivo, ¿no? Es el que es responsable ante el Estado, ante el fisco, por todas las obligaciones que tiene, por todos los procesos de determinación ante el fisco, ¿no ve? Pero de forma solidaria, ¿qué es lo que se aplica? ¿No? La obligación puede ser exigida, como dice ahí, totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo, ¿ya? Es decir, dentro de una empresa jurídica, por ejemplo, está registrada toda una sociedad, una SA, una SRL, puede ser, ¿no? Entonces, todos los que componen esta sociedad son responsables solidarios ante el fisco, ¿no? Por sus obligaciones y si tienen deudas o en procesos de determinación les han determinado deuda o tienen un ilícito, ¿no? Son responsables en la totalidad, ¿ya? Por ejemplo, las personas jurídicas nombran un representante legal. Ese es el nexo entre el contribuyente y la administración tributaria, ¿no? A quien comunican los actos administrativos que lleva a cabo la administración tributaria.
Pero en el tema de la responsabilidad ante el fisco, están todos los que componen cada tipo de sociedad. En una persona natural, como mi persona, yo estoy responsable de mis obligaciones y mis responsabilidades tributarias ante el fisco. Si es una unipersonal, de la misma forma, pero también ahí hay un responsable, ¿no? Quien lleva de forma indirecta las obligaciones del contribuyente, es decir, los registros, la información, las obligaciones que tiene que cumplir a nombre del contribuyente. Hay también una responsabilidad solidaria. ¿Listo? Ahora, otro punto. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra los demás. Se puede dar, ¿no? En un tipo de sociedad, SRL, por ejemplo, que ante una deuda tributaria que no sea cancelada por la sociedad, la pueda hacer uno de los socios, ¿no ve? O puede ser que alguien esté con la intención de comprar esa empresa, SRL, o un equipo de inversores desea comprar, la empresa y asume el tema en la compra de pagar el pasivo, que se tenga, digamos, el pasivo, en este caso, con impuestos, ¿no ve? Y, bueno, dice, a repetir civilmente contra los restantes, es decir, puede tomar en cuenta ese socio, por ejemplo, del SRL que haya tomado la decisión de pagar el total efectuado, pero también reclamar, digamos, la devolución de los recursos a los demás asociados y puede entrar, digamos, en el campo civil contra los demás socios. O como el ejemplo que les ponía, la empresa, los nuevos inversores hacen la cancelación de ese pasivo, que es la deuda tributaria, y tiene su derecho de reclamar, digamos, civilmente la devolución, ¿no? Recuperar eso, ese pago realizado, o puede ir como un pago, puede ser tomado también como un pago a los socios que están, digamos, con la empresa en una situación económica negativa, ¿no? Como parte de pago, al adquirir la sociedad, hacen el pago, esto pagan los impuestos, pues podrían considerar como una parte de pago por la empresa, ¿no? Luego, el cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados libera a los demás. A ver, o sea, se entiende que, digamos, si una persona jurídica tiene un incumplimiento de deber formal y uno de los socios decide pagar, afecta a la sociedad, a la empresa, SRL o SA, que se podría dar, ¿no ve? En una persona natural no existe esa figura, ¿no ve? Es decir, podría darse que alguien, uno de los obligados, ¿no? En mi caso, digamos, soy el único obligado, ¿no? En unipersonal podría ser el apoderado que realice el pago, pero es parte del giro de negocio, es decir, es el apoderado, ¿no? El titular, tal vez, digamos, en ausencia del titular por temas de viaje, entonces, teniendo, digamos, una obligación formal y plazos y todo eso, decide poder hacer la cancelación, ¿no ve? Y bueno, ahí se libera, ¿no ve? Después dice, la exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona, ¿no? En este caso, el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficio. Ya, en una sociedad, digamos, las exenciones van al contribuyente, al sujeto pasivo, y este sujeto pasivo, si es una persona jurídica, va a esa entidad, ¿no? No va individualizada, digamos, a cada uno de los socios de la sociedad, ¿no? Sino va directamente al sujeto pasivo, que en este caso es una persona jurídica. ¿Listo? Dice después también, cualquier interrupción o suspensión de la prescripción a favor o en contra de uno de los deudores favorece o perjudica a los demás. ¿Cómo podríamos tomar este tema? Ya hemos hablado de la interrupción, ya hemos hablado de la suspensión, el tema de prescripción, el tema de los 8 años. Dice acá, en favor o en contra de uno de los deudores, favorece o perjudica a los demás. En este caso, digamos, hablamos de una sociedad SRL, USA, comandita, mixta. Podríamos ver tal vez, digamos, en las condiciones de una sociedad. Si hablamos de sociedades accidentales, ¿no? Ahí tal vez, digamos, podríamos considerar
este tema de favor o en contra de uno de los dos que favorezca o perjudica a los demás, ¿no ve? Porque una sociedad accidental, por ejemplo, se dan en el tema de las sociedades accidentales para el tema de la construcción, cuando van a hacer alguna obra ante alguna entidad estatal que los ha contratado, ha licitado y ha sido contratado, forman varias constructoras, digamos, una sociedad accidental para poder llevar a cabo la obra porque tienen, digamos, sumados todos sus equipos y capital para poder responder, digamos, a esa obra que vayan a realizar, ¿no ve? Entonces, cada uno de ellos en la sociedad accidental se registra, diré, participa con un porcentaje, del 100%, digamos, de su participación, tiene cada uno un porcentaje determinado, ¿no ve? Algunos son mayores, algunos en proporción mucho menor. Pero ustedes saben que, digamos, las sociedades accidentales ya no se registran en la administración tributaria. Sí se tienen conocimiento, pero ellos responden de acuerdo, se registra, la sociedad, digamos, responde en función a su participación y tienen su registro de NIT. ¿Lo ve? Entonces, todo ingreso que es pagado a la sociedad, ya cada uno se toma las medidas para, digamos, hacer la distribución de los ingresos de acuerdo a la participación que tiene cada uno en la sociedad. Y del pasivo, o sea, el tema del crédito fiscal de la misma forma, ¿no? Entonces, en este caso, si hay una suspensión de la prescripción en favor o en contra de uno de los deudores, favorece o perjudica a los demás, ¿no ve? Se puede dar, se podría dar en este caso, ¿no ve? Ahí tenemos un pequeño ejemplo. Ya, sigamos viendo. Ahora, terceros responsables. Dice, leamos el concepto. Son terceros responsables las personas que, sin tener el carácter de sujeto pasivo, deben, por mandato expreso del presente Código, disposiciones y leyes, cumplir las obligaciones atribuidas a aquel. ¿Ya? Entonces, podemos contar o determinar cuál sería ese tercero responsable. Bajo este concepto que tienen ustedes en la pantalla, ¿cuál sería, con ejemplo, digamos, en una empresa, cuál sería el tercer responsable o esos terceros responsables? Por ejemplo, hablemos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que es una empresa boliviana, pública. ¿Okay? El sujeto pasivo es la empresa, porque es una persona jurídica, tiene un representante legal. Pero ¿quién serían esos terceros responsables? O si quieren también podemos ir a otra empresa que sea privada, que es Unilever, es una SA, y es el sujeto pasivo, es la persona jurídica, tienen en general un responsable, tienen un directorio, ¿no ve? Que está conformado por los accionistas, ¿no? Representado, digamos, los que tienen mayor porcentaje de participación o de acciones y los que también están representados por los que tienen minorías, ¿no ve? Entonces, ¿cuál sería el tercero responsable en este caso? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes, señoritas? Pueden ir escribiendo en el chat y voy a ir leyendo. A ver, vayan registrando en el chat y voy a ir leyendo respuestas que dan. ¿Ya? Vayan incluyendo. Hola. Me escuchan todos, ¿no? No están con problemas de audio, ¿no ve? Yo veo, digamos, que tengo la conexión correcta. Sonido también me muestra bien, imagen igual. Allá. Entonces, a ver, a lo que les he preguntado, vayan bombardeándome con sus respuestas, ¿no? O sea, les he hablado, dice, son terceros responsables las personas que, sin carácter de sujeto pasivo, deben, por mandato expreso del presente Código y disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a qué, al sujeto pasivo. ¿No ve? Les pongo el ejemplo de Yacimientos, que es una empresa pública, y Unilever, que es una empresa privada. ¿No ve? Ya sabemos a qué se dedican ambas. Y ambas tienen un directorio, ¿no? La estatal, el directorio, digamos, está representado por entidades públicas, ¿no? Ministerio, presidencia,
y otras entidades públicas. En la entidad, en la privada, es un directorio conformado por los representantes de la sociedad, ¿no? De esa sociedad de accionistas, ¿no? Y que tienen participación en mayor cuantía de aquellos que tienen mayor participación y de los que también tienen en menor cuantía, también existe la participación ahí en ese directorio, representación en ese directorio, ¿no ve? Abajo nos dice, el carácter de terceros responsables se asume por la administración de patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita o onerosa de bienes. Bueno, eso digamos se da, nos quedamos hasta donde dice ajeno, por decir. Entonces, en ese sentido, ¿quién sería? ¿A quién se estaría refiriendo la norma en la práctica, en los ejemplos que les he puesto? Vayan bombardeándome con sus respuestas a través del chat. ¿Listo? Yo voy a ir revisando. ¿Ya? Entonces voy esperando, digamos, que vayan compartiendo, digamos, lo que consideran bajo estos términos determinados en este artículo sobre los terceros responsables. ¿Listo? Vamos, vamos. Les voy a ir leyendo, pero vayan bombardeando, vayan llenando con la lluvia de sus opiniones. Hasta el momento, 3, 4, 5. Vamos, vamos, jóvenes. ¿Solo 4? ¿No hay más? Vamos, sigan jóvenes. Vayan opinando. Hasta el momento 4, 6, 7, 8. Está bien, está bien. En base a los ejemplos que os he puesto, ahí tienen, digamos, de dónde sacar información. Si entran a IA, seguramente IA les está dando también respuestas. Continúen, por favor. Ya estamos en 23. Perfecto. Sigan, sigan aumentando, digamos, sus opiniones cada uno de ustedes. No los leo. Ya tenemos 33. Llegaremos a 40 y ahí vamos viendo. 35. Vamos 46, ¿no? Adelante. Ya. Perfecto. Entonces estamos ya hemos llegado a 40, pero vamos a ir viendo detenidamente las 40. Perfecto. No, hemos ido coincidiendo, digamos, ¿no ve? Muchos han hablado del representante legal, perfectamente. ¿No ves que representa a la empresa? Digamos, si ponemos en el caso de Yacimientos y de Unilever, tienen un representante legal, un apoderado, que están a cargo también de la administración del patrimonio, parte y ajeno, pero más o menos como habla de patrimonio ajeno, ahí podemos poner a los gerentes, a la parte administrativa, ¿no ve? En cada institución hay un organigrama.
En el organigrama, digamos, de una empresa jurídica, normalmente está conformada por un directorio, ¿no? Ahí existe un presidente de directorio, hay diferentes secretarías, ¿no? Entonces tienen también responsabilidades, ¿no? Porque también administran no tanto el patrimonio ajeno porque es parte de su patrimonio, porque son socios de la empresa, pero quien se considerarían también, digamos, parte de esto como terceros responsables son la parte dentro del organigrama. Se tiene, digamos, como les decía, ¿no? Un directorio, un presidente de directorio, a otro nivel ya viene el gerente general, la máxima autoridad ejecutiva, digamos, en una empresa, y vienen sus diferentes gerencias que tienen diferentes responsabilidades, ¿no? En el tema impositivo, fuera, digamos, de lo que es la sociedad, el tipo de sociedad, la responsabilidad que asumen todos los socios, pero en la administración o manejo de patrimonio está la parte administrativa, que está en los niveles operativos, la gerencia general, si hay una gerencia financiera, una gerencia tributaria que se puede dar, las empresas grandes ya tienen, gerencia de recursos humanos, diferentes gerencias, ¿no? Pero las que tienen más relación con el tema impositivo, ¿no? Con estas obligaciones que se tienen ante el fisco, está la gerencia, por ejemplo, general, una, porque sin la firma del gerente general no sale ningún documento, no ve ningún contrato, ni si deben a impuestos ningún documento que firme, digamos, tiene que firmar la máxima autoridad ejecutiva. Y ahí están las firmas también, o las responsabilidades que asume el gerente financiero. Si hay una gerencia tributaria, esa se añade a esta responsabilidad, como tercero. Y el personal que trabaja dentro de cada una de las gerencias, ¿no ve? La responsabilidad del jefe contable, si hay un jefe tributario, también, y del personal operativo que trabaja bajo, administrando el patrimonio, como dice, patrimonio ajeno, ¿no ve? Ahí tenemos esa figura. Han ido ustedes, digamos, hablando del representante legal, gerente, administrador, el tutor o heredero, que también tiene que ver con el otro concepto que vimos, ¿no? Tenemos, siguen aplicando el representante legal, el administrador o el que recibe bienes puede ser sancionado si no cumplen, los representante o gerente, administrador, gerente, comercializadores, no entraría ese concepto, el representante legal, directores y gerentes, gerentes, directores de empresas, perfecto, ¿no? Han sido las personas que administran los bienes ajenos, bueno, también, bueno, entrando en el tema de transmisión gratuita de bienes, los que se encargan, digamos, son los provenientes de las herencias o donaciones. Bueno, herencias, ¿no ve? La herencia, digamos, requiere que exista una declaratoria de herederos, digamos. En el caso, digamos, de una sociedad, alguno de los socios también asume esa responsabilidad, digamos, los herederos, ¿no? Es muy cierto. Representante ejecutivo, el representante, los encargados de cumplir sus obligaciones dentro de la entidad, ¿sí? Genéricamente, pero digamos, directores y administrativos, perfecto, ¿no? Sí, hemos ido vaciando sucesores, gerentes, representante legal, directorio, gerente, sí, se ha ido replicando, socios, ponen ahí, grupos empresariales, una corporación, por ejemplo, Yacimientos es una corporación, ¿no? Porque va a haber giros de negocios debajo del paraguas de la corporación, que es Yacimientos. Entonces hay un directorio que asume ahí una responsabilidad, ¿no? Pero es especial en el tema público, ¿no? Porque cada cambio de gobierno va a cambiar el directorio, el personal ejecutivo de confianza que tiene cada institución, cada empresa pública, ¿no? Entonces es responsabilidades, o sea, algo importante que cuando uno cumple una función pública, no se acaba esa tu función pública y responsabilidades el día que te retiras o eres retirado, sino tu responsabilidad todavía puede durar normalmente 2 años más, ¿no? Porque hacen una revisión si has tenido algún incumplimiento, ¿no? Algún daño económico al Estado, ¿ya? Y durante esos 2 años posteriores a tu retiro pueden revisar, auditar, hacer una auditoría, ¿no? Para verificar que todo es lo que están haciendo hoy en día, ¿no? Yacimientos, ya el nuevo gerente, no recuerdo su apellido, ya ha habido creo que 3 cambios, ¿no? Este es el tercero,
ya he visto, ya comunicado en los medios de comunicación. Los otros también estaban tratando de iniciar una auditoría financiera, integral, no veo operativa, todo, de recursos humanos, todo para ver cómo ha estado la institución, ¿no ve? Entonces ahí se tiene, digamos, cada cierto, o sea, revisan y pueden determinar responsabilidades a los exfuncionarios de yacimientos, ¿no ve? Y ahí puede haber también responsabilidades, ¿por qué no? Tributarias, ¿no ve? De incumplimiento de obligaciones, es decir, de procesos de determinación. No crean que porque es una empresa pública, la administración, sujeto activo, que es el mismo, pero a través de impuestos nacionales, que es la entidad que administra el tema tributario, no realice, digamos, las eh, tareas de hacer fiscalización, revisión, determinación. Claro que, digamos, puede haber un sesgo y ese es el problema, digamos, cuando es una empresa y pública y la entidad pública es la misma que le va a hacer la auditoría, ¿no ve? Entonces puede haber un sesgo, digamos, negativo, podríamos especular, ¿no ve? Negociaciones internas para minimizar el daño económico a las personas más que al Estado, ¿no ve? A los que han administrado la empresa pública que hayan cometido un montón de errores y entre ellos de temas tributarios, tendrían que ser responsables, ¿no ve? Si hay un ilícito, por ejemplo. Ejemplos tenemos, ¿no ve? Con yacimientos, el tema de la importación de combustibles de baja calidad, ¿no ve? A los precios que compraban vía importación y al precio que vendían en el mercado interno, ¿no ve? Con esa empresa no me acuerdo el nombre, algo con Bol que crearon los ejecutivos anteriores de yacimientos crearon en Paraguay un intermediario, cosa absurda, ¿no ve? Cuando la empresa tenía las condiciones para poder importar de forma directa, ¿no? Del proveedor acá. Sí, contratar, digamos, a los que transporten el líquido combustible desde Paraguay hasta acá, hasta Bolivia, ¿no ve? Y hay un montón de entidades unipersonales, empresas SRLs que prestan servicios, digamos, para el transporte de combustibles, ¿no ve? De traer desde donde corresponde, si es desde Paraguay hasta Bolivia, pasa por aduana, como corresponde, ¿no ve? Ingresa al territorio, pero lo más absurdo, se utilizaba un intermediario. Y lo más absurdo era todavía que el intermediario era una empresa creada por los accionistas, por los ejecutivos de yacimientos de la anterior gestión, ¿no? O sea, una variación del precio fatal. No sé si vieron, digamos, noticias en los medios digitales más que todo, más que en televisión. En televisión también mostraron, pero en los medios digitales, digamos, las noticias las puede ver desde Paraguay. Nombraron una gerente allá de la intermediaria. Yacimientos le asignó recursos, no me acuerdo si eran algo así de millones o miles de pesos, por decir, ¿no? 900.000, 800.000 en dólares para que pueda, digamos, funcionar allá en Paraguay, ¿no? Entonces, o sea, el Estado ha creado la empresa que les va a permitir importar, una empresa intermediaria que está entre yacimientos y la empresa bueno, y el proveedor del combustible, no era necesario, ¿no ve? Porque digamos, entraba el litro, vendía al otro lado en dólares, digamos, a $2 o a $1, y llegaba acá, digamos, o 0,60 centavos, digamos, el litro de dólar, y aquí llegaba a un mayor, al tipo de cambio era mucho más alto, ¿no ve? Bueno, incluyendo todos los costos que corresponden, ¿no ve? Pero superando por, una, por, una, por un monto muy alto, demasiado alto, ¿no ve? Más factible, como han demostrado algunos técnicos y ingenieros, supongo que son petroleros, que trayendo, digamos, de forma directa y buscando en el mercado se podía traer a menor precio, hasta el petróleo ruso, creo que se ha traído también, bueno, petróleo, podíamos traer petróleo y en Bolivia, en la planta de yacimientos, hacer la transformación en combustibles, ¿no ve? A un menor costo y funcionando, digamos, yacimientos, ¿no? Como ahora, digamos, más que todo es una comercializadora, ¿no? Y más que comercializadora, seguimos con el tema de la importación, ¿no? Entonces ahí está.
el tema que les decía, digamos, el sector público, si uno trabaja en el sector público, después de haber renunciado o salido del ente público, 2 años en el cual puede el Estado, tiene ese plazo establecido para poder determinar responsabilidades. Y es lo que están haciendo en yacimientos, ¿no? Para demostrar responsabilidad, digamos, de los exfuncionarios, ex ejecutivos, ¿no? Hay uno, creo que, no me acuerdo su apellido, Dorgaten, creo que era, el presidente ejecutivo de yacimientos. Lo han agarrado en Brasil, algún boliviano que estaba por allá lo ha reconocido y ahí en internet han subido en TikTok, en Instagram, creo, ¿no? En Facebook, ahí el video donde lo pescaron en un parque recreativo, no recuerdo la ciudad, creo que era, hay un parque que se llama Beto Carrero, creo que estaba en ese parque, que es parecido a los que hay en Estados Unidos, ¿no? Y estaba el tipo ahí, chocho, o sea, salió del país y seguramente no ha vuelto, ¿no? Entonces debe estar, o sea, el gobierno actual tiene 2 años, digamos, para investigar, hacer las auditorías que correspondan, ¿no ve? Para analizar toda la información, documentos, todo lo que existe, todo lo que hayan dejado. Y también han debido no dejar ciertos documentos, han destrozado, habrán quemado, ¿qué habrán hecho con la documentación? Pero no les ha salido bien, ¿no ve? Han tenido una pésima administración, nos han dejado, o sea, los más fregados son nosotros, no son los funcionarios de yacimiento son funcionarios de una empresa pública. Y si los sacan, les tienen que pagar sus liquidaciones. Van a salir con beneficios y el nivel salarial es muy buenísimo. 8.000 trabajadores, una planta de trabajadores inmensa, ¿no? Fatal. O sea, es luchar, digamos, el gobierno tiene que luchar contra una estructura que se ha hecho en 20 años, ¿no? De 1.000 a 8.000 trabajadores es fatal la estructura de recursos humanos, ¿no ve? Es decir, un costo alto para la empresa y hoy que no produce ni explota, ¿no ve? Entonces, bueno, supongo que nos vamos a ir enterando en estos meses, ¿no? ¿Cuántos meses ya tiene este gobierno? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 5 meses y un poco más que está en el poder. Entonces, no pidamos también, digamos, que en 5 meses o casi 6 meses se hagan maravillas, ¿no ve? Porque sigue, digamos, el gobierno actual sigue todavía con la gente que ha trabajado del anterior gobierno por tema político, ¿no ve? Gente que ha entrado por política ya está ahí, ¿no ve? Tal vez están poniendo trabas a la gestión actual, no sabemos, ¿no? Otros posiblemente no quieren salir del sector público porque es una fuente de trabajo, no veo hoy en día que no hay fuentes laborales tantas en el sector privado, ¿no? El Estado es una opción, pero el Estado también tiene que achicarse, ¿no ve? Porque el déficit está centrado en ese tema, o sea, reducción de personal, porque si en yacimientos son 8.000, ¿cuántos serán todas las entidades públicas en general? No solamente en el gobierno central, sino también tendríamos que ver en municipios, gobernaciones, ¿no? Donde deberían tener el personal necesario para la atención, para el trabajo. Es cuestión de hacer una reingeniería en cada institución, ¿no ve? Pero el tema, cuando es político, es complicado, ¿no ve? O sea, tienen compromisos con mucha gente que, por temas políticos, que ha trabajado en campaña, seguramente los que trabajan, es natural, ¿no ve? Si has trabajado en campaña, hay gente que trabaja en campaña, yo no soy político, pero la gente que anda en política sabe que se mete en política, apoya, va a hacer sus eh, marchas, sus proselitismo, como llaman, ¿no ve? No lo hace gratis, ¿no ve? Si está sin trabajo, es una buena forma, una forma extraordinaria, digamos, para conseguir trabajo, ¿no ve? ¿Listo? Ya, sigamos viendo. Entonces está bien, o sea, la mayoría han ido bombardeando, digamos, con sus opiniones y hablando, digamos, de los diferentes responsables que se consideran bajo esta figura, digamos, del tercero responsable, ¿no? Que está dado más que todo en los que administran el patrimonio ajeno. Y ahí entendemos que es el personal ejecutivo, operativo, ¿no ve? Que administra este patrimonio ajeno, ¿no ve? Entonces, cuando ustedes entran a trabajar en una empresa, también van a manejar el patrimonio ajeno, ¿no ve? Porque van a manejar la parte contable, financiera, tributaria, ¿no ve? Algunos trabajarán, digamos, en la parte de recursos humanos, en la parte productiva,
con el tema de almacenes, inventarios, ¿no ve? De materia prima, almacenes de productos acabados, ¿no ve? El tema comercial, donde vayan a ser responsables del producto, de la venta, ¿no ve? Del producto al por mayor y menor al consumidor final o a los intermediarios, ¿no ve? Que tenemos en el mercado. Si tienen conocimientos de una especialidad, puede ser de comercio exterior, les va a permitir trabajar con todo lo que son las importaciones y las exportaciones, ¿no ve? Y ahí también el tema tributario está inmerso, ¿no? No de un giro de negocio no hay, digamos, recursos humanos también está inmerso en el tema tributario, ¿no? Porque maneja un personal que está alcanzado por el tema tributario del RSIVA. Las exportaciones están alcanzadas por el IUE. O sea, hay procesos de exportación, por ejemplo, las exportaciones están alcanzadas o sea, están liberadas del IVA, del IT, pero ahí se aplica, hay un concepto que se llama, a ver, vamos a ir escribiendo, espera un cachito. Entonces, por ejemplo, las exportaciones, ¿no? Están liberadas o están exentas del IVA y del IT, ¿no ve? No así del IUE. El IUE sí está alcanzado, digamos, por el tema de exportaciones, porque son ingresos que perciben durante toda una gestión por el tema de la exportación, ¿no? Pero en el tema de las exportaciones, la liberación de impuestos les permite que puedan recuperar a través de una figura que se llama el crédito fiscal a través de los CDI, que son certificados de devolución impositiva, señora. ¿Listo? Que te devuelve el IVA, te devuelve el IT y el gravamen aduanero, que es un tema de aduanas. ¿Listo? Ah, no, no el IT, el ICE, me estoy equivocando. Ahora, no todos los contribuyentes están alcanzados por esto. Perdón, gracias. Ve, ya me estaba yendo solito a hacer mis cosas. No, acá les voy a compartir, listo. Ahora sí van a ver lo que estaba queriendo compartir. Ya, ahí. Entonces estaba hablando del tema de las exportaciones, ¿no? Con el tema de obligaciones que tienen los contribuyentes. Por ejemplo, una empresa. Veamos, hay empresas, digamos, que importan, exportan, hay responsables, como les decía, digamos, profesionales como ustedes, que pueden estar a cargo de diferentes unidades o estar trabajando como apoyo, porque van a ir conociendo, ¿no ve? Y en algún momento, digamos, van a ascender dentro de la empresa, ¿ya? Y si tienen especialidad, digamos, en el tema de importaciones y exportaciones, mucho mejor. Comercio exterior, manejo de partidas arancelarias, los 5 TERMS, y las modalidades de comercio exterior que se puede realizar, los convenios de tema internacionales, ¿no ve? Que liberan, digamos, de la doble tributación, por ejemplo, manejar esos temas, ¿no ve? Entonces, las exportaciones, por ejemplo, están liberadas del tema del IVA y el IT, exportación de bienes, ¿no ve? Servicios exportamos, que yo sepa, digamos, lo que se exporta, digamos, hay profesionales independientes que realizan productos digitales y los venden, pero mandan por internet el producto elaborado y la empresa en el exterior te paga por el producto elaborado vía internet. Tal vez ni necesitas inscribirte, o sea, yo considero que hay profesionales, no solamente del área de sistemas, sino yo también puedo desarrollar procedimientos, por ejemplo, ¿no? Puedo ofertar, o sea, puedo ver, o sea, yo reviso, digamos, a nivel de internet ofertas y ahí van pidiendo no solamente al área de sistemas, sino también a otras áreas, eh, programas, o sea, abiertamente, o procedimientos o algún manual, por ejemplo, ¿no ve? O alguna aplicación que pueda servirle a la empresa. Entonces, te ofertan a través de internet, tú tienes la opción, ingresas, verificas las condiciones. Hay algunas que sí, digamos, te piden como condicionante que estés registrado en la administración tributaria de tu país. Y cuando te pague, antes del pago, ya el producto entregado, el servicio, ¿no ve? Que es un paquete, un producto no tangible, ¿no ve? Digital, que va a ir al solicitante, tú emitas la factura, ¿no ve? Pero en ese caso, digamos, puedes emitir una factura, la corriente que manejas dentro del país, y la factura la puedes ir sin nombre o poner el nombre, pero en el carnet o NIT,
solo el número, ¿no ve? Puede ser que, digamos, en otros países el NIT sea alfanumérico, entonces no se puede registrarlo. Pero si es números, bah, no va a haber problema. Y si no, la pones sin nombre y sin NIT cero. Entonces, dependiendo también del monto, ¿no ve? Porque ahí ya hay límites, digamos, para hasta cuánto puede ir sin el tema de el nombre, digamos, del titular y el NIT, ¿no? Pero se da en la práctica, se está dando, ¿ya? En este otro caso, digamos, de las exportaciones de bienes, por ejemplo, Cochabamba exporta eh, banana, palmito, cuero. Después hay un exportador, un exportador muy diestro, un agente económico que ha estado en la feria. A ver, les doy el dato, es el que ha vendido productos de papitas fritas, pasancalla más refinada, no sé, ya con valor agregado ciertos productos, variedad de papitas fritas orgánica, creo que se llaman, ¿no? El dueño no solamente tiene esa actividad, es una persona con bastante ingenio y creatividad para poder, él exporta, por ejemplo, no, debe seguir exportando el tema de haba seca, ¿no? Haba seca y exporta al Medio Oriente. Hoy en día tal vez, digamos, tiene algún problema con sus exportaciones hacia ese lado, ¿no? Por el tema del conflicto que existe, porque estaba exportando a Kuwait, a varios países, entre ellos estaba también Israel, ¿no ve? A los Emiratos Árabes. Ahora puede, bueno, Palestina no creo, ¿no? Porque Palestina como país no existe. Sí es un territorio donde está en este momento instalado el Estado sionista de Israel, ¿no? Entonces, hay ejemplos, ¿no? El tema de las exportaciones. Santa Cruz, Tarija, por ejemplo, ¿qué exporta? El vino, ¿no? La Paz debe ser el cuero, minerales, Oruro igual, Potosí igual, Santa Cruz del Oriente, la soya, no sé si tendremos otro tipo de exportaciones, debe haber la carne, ¿no? Que se exporta a China, entonces ahí tenemos que están liberados del IVA IT, ¿no? Ahora, claro, los exportadores, pues hay exportadores que solamente exportan, solamente tienen mercado externo, pero hay otros exportadores que tienen, o sea, los exportadores tienen mercado externo y mercado interno, que es el territorio nacional, ¿no ve? Entonces, de lo que exportan, recuperan a través de CDIMS, pero solo aquellos que desean hacerlo, porque se acuerdan que les hablé que los exportadores pueden, que solicitan devolución impositiva, pueden manejar el formulario 210, tienen que manejar el 210. Los que no exportan, pero no desean la devolución impositiva, siguen declarando en el formulario 200 comúnmente. Pero si utilizan el 210 es porque quieren la devolución impositiva, quieren recuperar estos impuestos y este gasto gravamen aduanero de lo que son sus exportaciones. No pagan el impuesto, pero de todas las compras que tienen, las que están relacionadas con el mercado externo, ¿no ve? Porque una empresa, pongamos un ejemplo, una bananera, va a exportar banana a Argentina, ¿listo? Pero tiene también mercado interno, cosa que no es cierta, ¿no ve? Porque todo el mercado externo, toda la producción de estas bananeras va al mercado externo, ¿no ve? Porque lo que se vende en el mercado interno es plátano, que no es lo mismo que la banana, ¿listo? Entonces, ¿cuándo venden, digamos, los exportadores productos? Cuando hay, como por ejemplo hoy está pasando, ¿no? Esperemos que no nos bloqueen ambos lados del camino, porque perjudican a quién, al agente económico que genera actividades y a la gente que trabaja, ¿no ve? Bloquean y no sale ningún producto, ¿listo? Entonces, cuando sucede ese tema, los exportadores meten una parte de su producción al mercado, a comercializar sus productos al mercado interno, pero es una mínima parte porque son inmensas cantidades que exportan, porque su mercado único, digamos, al que se dirigen es al mercado externo, no cubren el mercado interno, aunque creo que ahora algunas de ellas, son varias empresas que están en Echapare, algunas ya tienen, digamos, un pedazo del mercado, cubriendo una parte del mercado interno, ¿no? Con esas bananas de exportación que son del 100 debe ser un 5% que está, y eso tal vez menos en el mercado interno, ¿no? Y eso se ve, digamos, en los supermercados y en mercados también cuando tienen cajas donde te indica que es un producto de exportación,
¿ya? Afuera, digamos, del país no tiene que tener el plátano cuando llega, la banana, mejor dicho, cuando llega a Argentina, no tiene que tener ni un punto negro, ¿no? El plátano tiene, normalmente lo mandan verde en frigoríficos instalados en los vehículos, ¿no? Para que el producto llegue y tiene determinado tiempo para llegar. ¿No? Póngale que sean 3 días, si bloqueos y todo llegan en 5, 6, 7, 8 días, no van a llegar, ¿no? El producto va a llegar ya más maduro. Entonces, muchos de estos exportadores también no sé si han visto en las noticias, en otra oportunidad que hemos tenido nuestro tradicional bloqueo, han botado el producto al lado de las carreteras, ¿no ve? O han regalado, pues no les queda otra, porque ¿qué iban a hacer con tanto producto que ya estaba echándose a perder? Estaba ya madurando. Y pues ese producto ya no iba a ser recibido, digamos, en el cliente externo, ¿no ve? Entonces, ahí está. Entonces, estos contribuyentes que exportan, bananeros, pongamos, se les devuelve el CDI. Bueno, solicitan a través del formulario 210, exponen, digamos, el IVA, el ICE de sus gastos. Ahora, por ejemplo, los bananeros solamente reciben el IVA y el gravamen aduanero. Los que exportan bebidas, digamos, vinos, IVA, ICE y gravamen aduanero. ¿Listo? Ahí está la pequeña diferencia. ¿Listo? Hay algún contribuyente seguramente que tal vez te alcanza por los tres, ¿no? No sé si exportaremos de Bolivia, puede ser, sí, exportamos bebidas, ¿no ve? Eh, hay mucha gente que lleva a España, a Estados Unidos, a Italia, no sé qué países, digamos, llevan porque hay comunidad boliviana y nuestro producto es bastante conocido, como por ejemplo en Estados Unidos. Hace tiempo un vino llevó, creo, un artista, creo, de esos de la televisión, de cine, y se hizo famoso porque lo utilizaron en la película, era un Singani, no me acuerdo ahorita el nombre, pero no eran los tradicionales, San Pedro, Trujero, no, era una marca, creo que era con un número, y creo que la industria creo que está instalada aquí en Cochabamba, ¿ya? Entonces, hay mercado afuera, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que devuelve? Se devuelve en devolución impositiva, se recupera. ¿Qué recupera el contribuyente a través de este CDIMS? Que no es más que un valor, es como un cheque, ¿listo? Donde va registrado, digamos, el CDIM, va registrada la razón social del contribuyente, su NIT, ¿no ve? El monto devuelto y va firmado, digamos, por la administración tributaria, ¿no? Por Servicio de Impuestos Nacionales, por sus representantes, que son, digamos, en este caso, en cada gerencia. ¿Listo? Y este documento, este CDIMS, es, como dicen, endosable, es como un cheque, ¿ya? Como les he dicho en anteriores clases, se pueden negociar este documento, tiene validez y no tiene fecha de vencimiento, ¿no? No es un documento sin fecha de vencimiento. Es decir, uno puede guardar 20 años y va a seguir teniendo valor, ¿no? El documento que tiene mucha utilidad. Entonces, ¿qué es lo que te devuelve en este CDI? El crédito relacionado con la exportación. ¿Listo? Porque si tienes mercado interno y mercado interno y externo, solamente te van a devolver lo considerado para el mercado interno. Y eso es importante en las empresas, ¿no? Es un trabajo para el contador, para el auditor, el tema de cómo discriminar cuánto de tus insumos han ido al producto final, que va a ir al mercado interno y va a ir al mercado externo. Entonces, eso es importante, interesante, digamos, cómo determinan las empresas y cómo los funcionarios que fiscalizan de la administración tributaria tienen que comprender para poder determinar si es que lo que han expuesto los exportadores es una información correcta y el monto que se les está devolviendo acá es el correcto. ¿Listo? Porque no es solamente decir, ya, mis compras eran tanto, mi mercado externo, tanto, mercado interno, y les devuelven ese porcentaje. Son sujetos también a fiscalización. O sea, todo, como les he ido diciendo, todo sujeto a fiscalización, todo lo que la administración tributaria, como sujeto activo, en nombre del Estado, tiene que recaudar, pero también tiene la tarea de fiscalizar, ¿no? Entonces, si el exportador tiene
su crédito fiscal, uno comprometido con el mercado externo y uno con el interno, para la solicitud de la devolución impositiva, para recuperar a través del CDI, el IVA y el gravamen aduanero, le devuelven el CDI, pero va a ser sujeto de fiscalización, ¿no? Si ha devuelto de más, si ha devuelto y no está en regla, no está correctamente determinado por el contribuyente lo que corresponde al crédito que se le ha devuelto, entonces el contribuyente después tendrá que devolver con mantenimiento de valor, ¿no ve? Y el valor también cuando lo entregan al contribuyente le entregan con mantenimiento de valor de ese crédito, es decir, si el crédito era 13.000, hacen el mantenimiento de valor que corresponde al cálculo con UFBs, ya entre la fecha, digamos, que se emitió el documento de devolución y la fecha en la que se emitió el valor, se va a calcular, hacen cálculos del mantenimiento de valor, del monto y añade valor. Digamos, era 13.000 y va a ser 13.500, digamos, con mantenimiento de valor. Ahora, como les dije en anteriores clases, este tema de los CDIMs puede ser puede uno pagar sus impuestos, el contribuyente con este documento puede endosar y pagar sus impuestos, ¿no ve? Endosarlo a un acreedor, ¿no? Y el acreedor acreedores, ¿no? Y el acreedor puede también con esto pagar sus impuestos, ¿no ve? O pasar a su acreedor que tenga él, ¿no ve? Otra instancia es que puedan negociarlo en el banco. En otras palabras, puedan vender al banco, ¿no? Si digamos el valor es por 1.000.000, ¿no? Se puede dar el caso que sea por 1.000.000 de bolivianos. Hay, por ejemplo, contribuyentes, por ejemplo, aceite fino y aceite fino y ASA, por ejemplo, tiene valores por montos elevados porque exportan ellos hacia afuera y no montos pequeños, ¿no ve? De mercadería y monetizada, digamos, no son miles de dólares, o sea, miles de bolivianos acá, pero en moneda, digamos, extranjera superan, digamos, los 500 millones, 500.000 dólares, ¿no ve? O más. Entonces, y las exportaciones no solamente es una vez al mes, van exportando semanalmente o cada 3 días van sacando, digamos, sus mercadería de exportación, dependiendo del movimiento y el mercado que tengan afuera, ¿no ve? Los bananeros, digamos, tienen todo el año, pero hay época, digamos, de cosecha, siembra y todo el proceso de elaboración, de protección, de limpieza del producto. La calidad, digamos, que exige el mercado fuera, digamos, por el tema de bananas es bastante detallista, ¿no ve? El producto no puede tener, como les decía, ¿no ve? Ningún punto negro. Tiene que estar, normalmente va verde, ¿no ve? El producto llega ya, madura un poco y ya sale al mercado, ¿no? Yo he visto fuera, no he visto nuestro producto, pero he visto banana ecuatoriana, he visto banana de un país centroamericano, no recuerdo, no era Panamá, Guatemala creo que era, que mercados, digamos, en supermercados en el norte del continente, ¿no? Canadá, Estados Unidos, ahí llega, digamos. No he visto nuestro producto. El nuestro he visto en Argentina, en los supermercados, hasta Buenos Aires llega, ¿no? Otros, digamos, se quedan en Córdoba, depende, digamos. Brasil es un buen mercado, es gigante, pero ¿cuáles serán las condiciones, no? Porque están cerca también tenemos el mercado para los estados que están cerca de Bolivia, Mato Grosso, Paraná creo que está un poco más allá, pero digamos, tenemos el Mato Grosso el más cercano y hay un montón de ciudades que son más grandes que Cochabamba, ¿no ve? Entonces, podrían, pero que ahora, con el palmito sé que, digamos, no han vuelto se estaba exportando a un principio a Brasil y hubo un problema de contaminación del producto, es decir, uno de los exportadores estaba llevando palmito silvestre, que no ha sido cosechado en grandes campos, sino digamos el que hay en la naturaleza, pero ha llegado contaminado. Entonces, los registros sanitarios que tienen ellos, hay un control fuerte, digamos, fuera. Acá también debería ser de la misma forma cuando traen productos de fuera. Ha puesto una censura a nuestros productos, entonces palmito no entra. No se ha levantado, digamos, la veda, o diré la prohibición, ¿no ve? Banana no, que yo sepa no ha entrado, pero se puede llevar. Es decir, si ustedes, digamos, más allá, digamos, de su profesión, quieren ir invirtiendo en algo,
vean, de poco a poco se puede ir creciendo. Nadie hace millones en un minuto, o en un día, en un mes, ¿no ve? Hacer un negocio te lleva tiempo, a veces tienes mucho éxito, como también fracasas, ¿no ve? Pero hoy en día, digamos, sería exportar. Tenemos tantas cosas por exportar. Estaba viendo, digamos, el tema de los chichusmuti, por ejemplo, que tenemos en la calle. Las señoras venden en sus carretillas, en bolsitas, te venden ahora, creo, entre 3 y 5 pesos. Creo que no hay a 1 peso, no hay 2 pesos, ¿no ve? Y es el amaranto en su forma natural. No sé, tal vez estoy pensando que el de orgánica tal vez ya ha visto el negocio y lo está exportando, ¿no? Porque digamos, ¿qué hacen? Yo digo, ¿qué hacen con la arveja el haba afuera, el haba seca? Creo que en Medio Oriente la deben retostar, deben comer como comemos acá el tostado, como nuestro tostado que comemos, igualito, ¿no ve? De haba, tostado de haba quemada con sal. Deben darle alguna, o tal vez la industria, ¿no? Puede que, digamos, las chocolateras lo pongan al medio, ¿no ve? Como los manís, todo eso van combinando su producción. Pero fíjense, ¿cuántos productos tenemos acá? ¿No? El otro día conocido me traje del mercado algo parecido a la papa, me olvidé el nombre. Mi hija me dijo el nombre, es un tubérculo. Eh, no recuerdo el nombre ahorita, es en quechua. Pero lo he probado y es rico. Es un dulzón, medio dulzón, parecido a la papa, pero tiene un color más amarillo. No lo venden mucho, por eso, arracacha creo que es el nombre. No es muy común, ¿no? Pero digamos, hay productos que en Europa, por ejemplo, ya y en el norte quieren ya consumir productos orgánicos. La cebolla hace tiempo que nuestro país exporta. Me había olvidado, de Cochabamba, Oruro, Cochabamba son los que exportan a harta cebolla a Estados Unidos. Fíjense entonces, digamos, hay opciones que pueden ir ustedes viendo y pueden ir haciendo, digamos, entre ustedes una sociedad para poder salir con algún producto. Ni siquiera van a producir porque hay productores en el país. Es el intermediario el que encuentre mercados y pueda llevar la mercadería, ¿no ve? Como ese señor de orgánica, yo creo que debe andar buscando opciones para seguir creciendo, añadiéndole valor agregado a su actividad comercial, ¿no ve? Materia prima, seguramente su elaboración no debe ser más que eh, seleccionar el producto, lo de mejor calidad, embolsar, empaquetar y mandar. He visto que en saquillos, ni siquiera en bolsas, en saquillos con el nombre del exportador, de la empresa, este tema de las habas, ¿no? Listo. Entonces ahí tenemos este tema de los CDMs, que son negociables, ¿listo? Y se pueden endosar, no tienen fecha de vencimiento. Yo puedo pagar con eso mis impuestos, puedo pagar a mi acreedor puede pagar sus impuestos o pasárselo a su otro acreedor. En el banco puedo negociarlo. Si son 1 millón, el banco me va a decir, le damos 980.000 bolivianos y el resto es nuestra comisión, ¿no? Porque ya, repito lo que siempre digo, el banco nunca pierde, el banco siempre va a ganar, ¿no ve? Es la usura su negocio, ¿no ve? ¿Listo? Ya, volvamos entonces al tema que estamos viendo. Ya, entonces ese tercero responsable. Domicilio tributario. Ahora, acá nos da un término general que nos dice domicilio en el territorio nacional. Es decir, el contribuyente sí o sí tiene que estar registrado, ya sea persona natural o jurídica, en Bolivia, en el territorio nacional, ¿no ve? Puede ser en ciudades principales, intermedias, provinciales, ¿no? O sea, no especifica que solamente sea, digamos, en las ciudades capitales, ¿no ve? Nos habla de todo el territorio nacional. Entonces, los contribuyentes están registrados de esa forma, ¿no ve? Por ejemplo, tenemos contribuyentes en todas las ciudades, ¿no ve? Por ejemplo, en Oruro, tenemos en Santa Cruz, contribuyentes. Tenemos contribuyentes en Cochabamba, ¿no ve? Si hablamos de Cochabamba, también tenemos contribuyentes registrados en Quillacollo, ¿no? Hay otros contribuyentes registrados, bueno, se acaban, no sé, en el Chapare creo que tenemos, no, son agencias de estas dos. En Santa Cruz tenemos varias gerencias, en Oruro, después en La Paz hay en La Paz, está en el Alto, ¿no ve? Entonces todas las personas jurídicas y naturales están registradas a nivel nacional,
no pongo los demás departamentos que también están inmersos. Igual, digamos, las ciudades intermedias, en el oriente, por ejemplo, en Santa Cruz debe haber en Montero, ¿no? Contribuyentes registrados, ¿ya? Entonces, cuando el contribuyente, digamos, se registró en Cochabamba, su jurisdicción como contribuyente es Cochabamba. Puede declarar a través de Internet y pagar sus impuestos en cualquier lugar del país y hasta fuera del país, sí, porque lo va a hacer por Internet, ¿no ve? Pero cuando hay procesos de determinación y te va a notificar, ¿no ve? Las notificaciones van a ser en tu jurisdicción. El proceso de fiscalización va a ser en tu jurisdicción. ¿Listo? O sea, el contribuyente es notificado por la gerencia a la que corresponde su jurisdicción, en este caso Cochabamba. Le fiscaliza la gerencia que está en Cochabamba al contribuyente porque es su jurisdicción. Lo mismo con el tema de Quillacollo, La Paz. Hay algunas obligaciones, por ejemplo, seguro que se está manteniendo el tema la presentación de estados financieros, o sea, la declaración jurada la vas a hacer por internet, vas a pagar mediante tu banco, te vas a coger a facilidades de pago, ¿no ve? Por ejemplo, eso de acogerte a facilidades de pago siempre tiene que ser en tu jurisdicción, ¿ya? Pero el caso que él se iba a decir, digamos, todos los años los contribuyentes presentan su declaración jurada del IUE, que lo pueden hacer en cualquier parte del país o del mundo, ¿no? Por internet es eso, y lo paga por banca igual, salvo que quiera hacerlo físicamente igual, pues en cualquier parte del país, porque la declaración jurada la va a hacer por internet. Pero la presentación de sus estados financieros, ¿ya? La puede hacer en cualquier departamento del país. Si presenta, digamos, físicamente, si lo tenía que presentar. A la fecha, digamos, los estados financieros se presentan solo de forma digital, ¿no ve? Entonces, lo puede hacer en cualquier, o lo hace a través de internet, entonces no necesita, digamos, específicamente en su jurisdicción, ¿no ve? Jurisdicción es todo lo que la administración tributaria notifica. O sea, en realidad, todos los actos administrativos que ejerce la administración tributaria, ¿ya? La administración, vamos a abreviar eso, tributaria, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales, el SIN, que dicen, su abreviación, Servicio de Impuestos Nacionales, lo tiene que hacer al contribuyente en su jurisdicción a la que corresponde, ¿ya? Si es contribuyente de La Paz. Ahora, por ejemplo, su jurisdicción es Cochabamba, del que se ha registrado aquí en Cochabamba, por ejemplo, diremos Unilever, está registrado en Cochabamba. Puede tener sucursales en el resto del país, pero todas las fiscalizaciones o notificaciones las va a hacer a la casa matriz donde ha registrado, digamos, donde el contribuyente ha registrado, donde está su domicilio fiscal registrado por el contribuyente. Si ha registrado en Cochabamba, porque registra también su domicilio fiscal de sus sucursales o agencias, las empresas registran ante impuestos. Pero cuando hacen su registro de inscripción, registran su domicilio principal, su domicilio fiscal, el cual va a ser, con el cual va a tener la administración tributaria relación directa por el tema de notificaciones. Controles va a hacer a todas sus casas matrices y sucursales que tengan, ¿no ve? Controles operativos, pero sanciones, digamos, también si no cumplen sus registros, si no emiten factura, de igual forma, ¿no ve? Pero cuando se haga una fiscalización, siempre van a notificar a la administración tributaria donde el contribuyente tiene su jurisdicción, ¿no? Su registro de la casa, del domicilio fiscal principal. ¿Listo? Hay otros conceptos más que vamos a ir viendo acá. ¿Ya? Vayamos viendo entonces lo siguiente. Ya. Después, domicilio de las personas naturales. Bueno, yo soy una persona natural, entonces yo señalo mi domicilio en lugar de residencia habitual o su vivienda permanente. En mi caso, por ejemplo, yo tengo registrado como domicilio habitual y domicilio fiscal mi domicilio, mi casa. ¿Listo? Entonces, toda notificación que la administración tributaria, por ejemplo, cuando me registré, en el día vinieron a verificar que el domicilio que yo había registrado era el que correspondía, ¿no? Han verificado mi domicilio particular, habitual, y el que he registrado como domicilio fiscal.
¿no? Porque acá tengo mi oficina. Se puede visualizar un poco en la imagen que tengo, ¿no? Entonces acá tengo mi oficina, pero yo trabajo desde mi computadora. Entonces hay otros, o sea, yo alguna vez viajo, digamos, a otro departamento a prestar mis servicios, pero mi domicilio sigue siendo este. Yo puedo emitir mi factura en Santa Cruz, pero voy a emitir por web, factura web en línea. Entonces lo puedo hacer desde mi computadora. Aquí, allí, puedo estar fuera del país de igual forma. Cuando yo me tomo vacaciones 2 veces al año y alguna vez que tengo trabajo con algún cliente, llevo mi computadora, se va conmigo la computadora. Alguna vez he tenido cursos que he dictado a través de estas plataformas y no he estado en Cochabamba. Tenía otra actividad, digamos, en La Paz. Me iba con mi equipo. Y si no llevaba mi equipo, podía, digamos, utilizar algún equipo que alguien me facilite en La Paz, entrar y dar mi clase normal en la noche. ¿No ve? Hoy en día, digamos, uno puede realizar su actividad gracias a la tecnología. Hay muchos temas que se pueden hacer a través del uso de este tipo de equipos. ¿No ve? Hoy en día, digamos, ya vemos, ¿no ve? A través de Internet un montón de cursos que podemos pasar que tienen diferentes precios, pero que son hechos realizados desde países de otro origen, desde el origen, digamos, en otros países, ¿no? Ya puedo pasar cursos virtuales que puede estar ejecutando un mexicano sobre un tema específico y voy a tener la certificación. Claro que ahí también hay evaluaciones, ¿no ve? Para poder de otorgar el certificado o de asistencia o el de aprovechamiento, que es el de aprobación, ¿no ve? ¿Listo? Ya. Entonces, digamos, mi residencia. El lugar donde se desarrolla su actividad principal en caso de no conocerse la residencia o existir dificultad para determinarla. Ya. Entonces, digamos, no pueden definir dónde desarrollo mi actividad. Podría ser, ¿no? En mi caso, digamos, estoy dedicando a la asistencia empresarial y a la docencia. Entonces, mi actividad la desarrollo en diferentes universidades, pero también la desarrollo en mi domicilio, ¿no ve? De forma virtual. Entonces, podría ser, digamos, en el caso de no conocer la residencia o existir dificultades para determinar dónde desarrollo mi actividad, podrían registrarme, decir, a ver, ¿en qué universidad usted tiene más tiempo de docencia? En tal universidad, ya, podría ser. Pero en mi caso es fácil, ¿no ve? Es mi domicilio habitual. El lugar donde ocurra el hecho generador, en caso de no existir domicilio en los términos de los numerados precedentes. Donde realizo el hecho generador, ¿no ve? ¿Cuál es mi hecho generador? La actividad profesional, la actividad de la docencia, la actividad de la asistencia, asesoramiento empresarial. Entonces ahí está donde podría ser, ¿no? Dependiendo, digamos, en mi caso es fácil, ¿no ve? Pero digamos hay otro tipo de personas naturales que realizan otro tipo de actividad. Por ejemplo, anticréticos. Puede que, digamos, el negocio, la casa en anticrético es donde yo vivo, pero el dueño viva en otra ciudad o en otro barrio, ¿no? Entonces, donde se genera el hecho generador es acá, ¿no? Podría ser. Alquileres, bueno, en alquileres, digamos, normalmente el dueño vive, o a veces no vive el dueño en la misma casa, ¿no? Vive en otra residencia, la puedes registrar la otra, o vive en otro departamento, ¿no? Entonces, ahí ya, donde se lleva a cabo el hecho generador, que digamos es lo que ha alquilado, ¿no? Ahí tenemos pequeños ejemplos. Domicilio de las personas jurídicas. Cuando la persona jurídica no tuviera domicilio señalado o teniendo señalado este fuera inexistente, a todos los efectos tributarios se presume que el domicilio en el país de la persona jurídica es el lugar donde se encuentra su dirección o administración efectiva. Por ejemplo, Pilandina tiene su administración efectiva en la misma planta, que es en la Blanco Galindo. Unilever también en el kilómetro, más allá del kilómetro 10, pasando la tranca, está su edificio. Ahí tiene la planta y tiene su administración efectiva. Por ejemplo, conozco un exportador de palmito, piña más creo que exporta, Indatrop se llama. Por ejemplo, tiene oficinas aquí en Cochabamba, pero toda su planta, la planta está en el Chapare. Pero ¿cuál tiene registrada, digamos, como dirección administrativa? Tiene una planta administrativa allá en el Chapare. Esa es la que está registrada. No, acá tiene una pequeña oficina, creo. Todavía, sí, tiene todavía. En los tiempos creo que era su oficina, ¿no? Entonces, pero de acuerdo a esto podría ser esa dirección administrativa efectiva, porque ahí tiene, digamos, sugerencia, recursos humanos, pero la planta donde existe mayor personal está en el Chapare.
podría el contribuyente decidir cuál registrar como casa, diré, como domicilio fiscal principal, donde la administración tributaria pueda actuar, hacer sus actos administrativos. ¿Listo? Luego dice, el lugar donde se halla la actividad principal en caso de no conocerse dicha dirección o administración. Bueno, seguimos con el ejemplo de los bananeros. Su actividad principal es en el Chapare. Los bananeros tienen acá en las oficinas en Cochabamba. No todos, algunos tienen oficinas de atención administrativas y algunos las han registrado esas, como domicilio fiscal principal administrativo. ¿No ve? Otros han declarado el Chapare. Entonces, cuando la administración tributaria tiene que notificar que los que han registrado como domicilio fiscal, donde también está la dirección de administración, tienen que ir hasta el Chapare los funcionarios, ¿no ve? A notificar. ¿Ya? El señalado en la escritura de constitución, de acuerdo al Código de Comercio, eso establece el Código de Comercio, porque en la estructura, en el acta de constitución de una empresa, sea SA, SRL o cualquier otra figura societaria, se registra el domicilio donde va a funcionar la actividad, o la dirección, digamos, administrativa, la operativa, digamos, direcciones registradas, conforme a lo que dice el Código de Comercio. Entonces, se puede registrar esa dirección, ¿no? Ahí tiene el abanico de opciones, pero vamos a ir viendo un concepto más aquí. ¿Listo? Fuera de este que estamos viendo del artículo 39. El lugar donde ocurre el hecho generador en caso de no existir domicilio en los términos de los numerales precedentes, ya donde se realiza el hecho generador, ¿no? La elaboración, empaquetado de bananas, Chapare. Unilever, digamos, está definido, ahí tiene su planta administrativa y está la planta. Entonces el hecho generador está ahí, porque de ahí sale el producto para comercializarse al por mayor y al por menor, hacia el mercado. ¿Listo? Ahora dice ahí, para las asociaciones de hecho o unidades económicas sin personalidad jurídica se aplicarán las reglas establecidas a partir del numeral 2 de este artículo, ¿no? Donde se realiza la actividad de acuerdo a la acta de constitución, porque hay, digamos, unidades económicas, ¿no? O asociaciones, ¿no? Que se consideran, pero que podrían ser también, podrían ser proveedoras, digamos, de insumos de los que van a elaborar el producto final. Por ejemplo, los bananeros tienen proveedores, asociaciones, unidades económicas en el Chapare, sin personalidad jurídica. Entonces puede aplicar lo mismo, porque en la fiscalización no va a ir a estas personas que venden sus insumos a los exportadores, porque los exportadores compran banana de asociaciones también y de unidades económicas en el Chapare, ¿no? Pero para una fiscalización, digamos, para cruzar la información, van a hacer su revisión también de esta unidad, ¿no? Aunque no tengan personalidad jurídica. ¿Listo? La notificación así practicada se considera válida a todos los efectos legales, o sea, dependiendo cuál de estas tengan. En realidad, digamos, en base a estas cuatro se notifica, digamos, al contribuyente en su domicilio principal, ¿no? Ya. Domicilios de los no inscritos. Se tendrá por domicilio de las personas naturales y asociaciones o unidades económicas sin personalidad jurídica que no estuvieran inscritas en los registros respectivos de la administración tributaria, el lugar donde ocurre el hecho generador. ¿No ve? No inscrito. No se ha inscrito. El contribuyente estaba en la avenida 25 en la San Martín. En un proceso de control encontraron que no tiene registro de NIT. Entonces ya tienen un domicilio del no inscrito, donde está haciendo su actividad, su hecho generador. ¿Listo? Este otro es especial, como dice, ¿no? Domicilio especial. El sujeto pasivo y el tercero responsable podrán fijar un domicilio especial dentro del territorio nacional a los efectos tributarios con autorización expresa de la administración tributaria. El domicilio así constituido será el único válido a todos los efectos tributarios, en tanto la administración tributaria no notifique al sujeto pasivo o tercero responsable la revocatoria fundamentada de la autorización concedida. Esta opción es la que puede utilizar las grandes empresas, por ejemplo, ¿no? Es decir, específicamente fijar, decir, este es mi domicilio especial. Podría ser, digamos, que aquí esté la planta, la fábrica. Por ejemplo, el ejemplo que les pongo, la Universidad del Valle. Sus unidades, digamos, educativas, su infraestructura grande está en Tiquipaya, ¿no? Donde funcionan varias unidades, varias facultades. Tiene otras en la América, ¿no? En un edificio, creo que, no sé, creo que medicina, parte de medicina creo que está ahí. Tiene además ahí una clínica, ¿no? En la parte posterior, que da a la otra calle, no en la América. Después tiene acá en la
Ayacucho, ¿no? Creo que funcionan las carreras parte de las carreras creo que de ciencias económicas y creo que de comunicación. Pero también tiene otros negocios, tiene un negocio de embutidos, tiene el hospital Univalle que está en La Laguna, ¿no ve? Entonces, les comenté la otra, bueno, no sé si les he comentado creo que les he comentado a ustedes, que la Univalle tiene registrado como domicilio fiscal principal en el Beni, en Trinidad. O sea, la administración tributaria a la que, su jurisdicción a la que responde es la de Beni. En Beni tiene una unidad, ¿no? Tiene una subsede, digamos, de la Univalle con otras carreras, pero no es de la envergadura de la que es en Cochabamba, que sería la central. Pero han utilizado este concepto de domicilio especial, ¿no? Para efectos, han fijado ese domicilio y la administración tributaria les ha autorizado. No puede negarles, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cuál sería el argumento del Estado? Decir que acá tiene la mayor infraestructura, todo, tiene su planta administrativa, ¿no? Ellos, teniendo la libertad de registrar, han optado por registrar su domicilio fiscal en el BENI. Es una estrategia, ¿no ve? Por el tema de la presión fiscal que ejerce bajo el otro concepto de presión, ¿no? No el concepto que hemos visto de presión, que tiene que ver con el PIB, PBI o PIB, ¿no ve? Los ingresos vía impuestos en relación al Producto Interno Bruto durante una gestión, la producción de bienes y servicios durante una gestión, ¿no ve? Sino una estrategia, digamos, para que el fisco, cuando le haga sus fiscalizaciones, todo sea comunicado a Sucre. Sucre tenga que sacar las fiscalizaciones desde allá, diré Tarija, diré Beni, desde Trinidad, desde esa gerencia de impuestos, en todas las notificaciones. Claro que, digamos, llega la notificación allá, notifican en ese domicilio fiscal especial registrado por la Univalle, y de allí seguramente derivan hasta aquí, hasta Cochabamba, vía correo, vía internet, para que ya preparen toda la documentación que están solicitando para la fiscalización y entreguen en la gerencia que corresponde. Eso también les provoca ciertos retrasos, ¿no? Porque Beni, Cochabamba, no tenemos una carretera. Entonces, lo único sería, digamos, vía aérea, ¿no? Si hay que mandar paquetes de documentos, ¿no? Si es documentos digitales, tranquilamente envían a través de internet, ¿no? Pero en una fisca te piden documentos físicos, ¿no? Que tienes que reportar. ¿Listo? Ahí está. Ya. Hasta esa parte hemos visto este tema. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema? ¿Ninguna? ¿Está todo claro? Ya. Pasaremos al siguiente tema. Llegamos al descanso y después del descanso hacemos ese cuestionario que tengo para que puedan aplicar todos. ¿Listo? Y continuamos después con la temática que tocamos. Un cachito, voy a cerrar mi puerta. Ya. Entonces sigamos con este tema de los derechos y obligaciones del sujeto pasivo, que ya vimos a un principio, un pantallazo, pero vamos a repasar y vamos a ver estas mismas. ¿Listo? Ya. Facultades, primeramente vamos a replicar nuevamente cuáles son las facultades específicas que tiene la administración tributaria, el sujeto activo en este caso. ¿Ya? Controlar, comprobar, verificar, fiscalizar, investigar, determinar tributos, recaudar, calcular la deuda tributaria, ejecutar medidas precautorias, ejecución tributaria, concesión de prórrogas y facilidades de pago, revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo que establece el Código Tributario en ese artículo. ¿Ya? O sea, esas son las facultades específicas que tiene la administración tributaria. ¿Hace controles? Sí, hemos visto controles, ¿no? Comprueba lo que el contribuyente presenta, sus obligaciones, las comprueba, verifica las mismas, sí, fiscaliza e investiga, por supuesto. Es decir, la obligación del contribuyente con cumplir sus obligaciones tributarias no acaba ahí, sino que la administración tributaria verifica, comprueba, fiscaliza, investiga, determina tributos, ¿no ve? Esas son las tareas que tiene. Ya sabemos en qué tiempo puede cumplir estas tareas, estas facultades. Hasta la fecha son, de acuerdo al término de prescripción, 8 años, ¿no ve?
Cuando te fiscaliza, te investiga, te verifica, comprueba, determina tributos. ¿No ve? Una tarea es determinar tributos. Es decir, por ejemplo, la ley dice la alícuota de cada impuesto, el tema del IVA, nos habla de débito, crédito, la alícuota sobre la base imponible, el hecho generador, ¿no ve? Los otros demás componentes que tiene de acuerdo al 843 y sus decretos reglamentarios que hablan para el IVA, el ITEL, el RSIVA, y las normativas que saca la administración, las resoluciones que sacan los viceministerios, ¿no ves? Los ministerios, digamos, para corregir algún problema que se tenga a nivel operativo, ¿no ves? O de interpretación de normas, ¿listo? Entonces, para todo eso, digamos, existe un procedimiento. Entonces, para la determinación de tributos existen procedimientos, ¿no ves? Son sus facultades que tiene la administración tributaria. Los funcionarios de impuestos tienen manuales de procedimientos para el tema de control, comprobación, verificación, fiscalización, investigación, pero todos estos manuales están basados en lo que es la mamá de los políticos, la ley, los decretos reglamentarios, ¿no ve? Las normativas tienen que estar en base a la ley, los decretos reglamentarios, las resoluciones eh, de los tribunales de justicia, resoluciones ministeriales, viceministeriales, son la base para los manuales de procedimientos desde la ley. Y la base para todo eso siempre va a ser la Constitución Política del Estado, ¿no? Que nos habla de igualdad, de equidad, ¿no? Y el tema de la sencillez administrativa, ¿no? Que están descritas en nuestra Constitución como políticas fiscales, ¿no ve? ¿Ya? El tema de la recaudación es su obligación, su facultad específica, ¿no? Ellos recaudan a través de su sistema, todos los clientes declaran y pagan a través de la banca digital o presencial, pero con los bancos que están habilitados para recepcionar eh, recursos vía tributos que entran a las cuentas fiscales, ¿no ve? Ahí se tiene todo eso. Les aclaro que digamos que los bancos no lo hacen de forma gratis. Ya se ha dicho que los bancos nunca pierden, siempre ganan. Entonces, cobran por su servicio. Claro que, que en sus contratos tienen cláusulas por errores. Si cometen algunos errores, de acuerdo a sus contratos, también tienen multas, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado en el manejo de la seguridad de su sistema y el tema del personal que maneja este tema, ¿no? En los bancos, que está abierto, ¿ya? El cálculo de la deuda tributaria, su obligación, es una facultad que tiene la administración tributaria, pero ¿en base a qué te van a calcular? En base a lo que está escrito en la 2492, en el artículo 47, que ustedes lo han practicado, ¿no? Después, ejecución de medidas precautorias previa autorización de la autoridad competente establecida en este código, por supuesto. Toma medidas precautorias, la intervención de cuentas, ¿no? Para proteger, digamos, el tema tributario, si hay, digamos, mucha negligencia, deuda tributaria, ¿no? Mucho incumplimiento de obligaciones tributarias, entonces puede tener ejecutar medidas precautorias, ¿no? Congelación de cuentas, anotación preventiva de bienes del contribuyente, ¿no? Para proteger en primera instancia, digamos, lo que es las obligaciones que están incumplidas del contribuyente, ¿no? La ejecución tributaria, cuando se llega a última instancia, hay una ejecución tributaria que vaya a tribunales de justicia, entonces es una facultad que tiene. Acude la administración tributaria a todas las instancias en las cuales el contribuyente puede impugnar. Y también la administración tributaria ahí asume el papel de defensa de lo que ha determinado, ¿no ve? De mantener su posición. Que es el Tribunal Supremo de Justicia, sale a favor del contribuyente, impugna, pero es una sola impugnación. Se impugna el Estado y se replica el mismo resultado del Tribunal Supremo de Justicia a favor del contribuyente, no tiene otra que esa ejecución tributaria cumplirse a favor del contribuyente, es decir, se anula, digamos, se ha anulado todos los obrados de la administración tributaria, las actuaciones, la determinación de deuda, se vuelve cero y ahí se cierra ese caso. Pero cuando es a favor de la administración tributaria, la ejecución tributaria significa que tiene que pagar sí o se acoge a facilidades de pago, o pone también de condiciones garantías que respalden, digamos, la recuperación de ese crédito fiscal, ¿no? Con sus garantía, ¿ves? Pone garantía, digamos, sus bienes, ¿no? ¿Listo? La administración tributaria, las facultades específicas que tiene la administración tributaria tienen también la concesión de prórrogas y facilidades de pago. Y está establecido en normativas. Hay prórrogas, ¿no? Que se van dando. No hace mucho, ¿no? De lo que hemos visto, la prórroga del IUE,
que vencía el 30 para los que tienen cierre fiscal comercial, el 31 de diciembre de 2025, de la gestión 2025, tenían hasta el 30 de abril para declarar, pagar y presentar sus estados financieros, ¿no? Entonces, eso se ha ampliado hasta el 4 de mayo, era para el pago y declaración del IVA y para la presentación de sus estados financieros, tanto digital como físicamente, que digamos ahora lo tienen que entregar en un PDF, ¿no? Con firmas digitales, y es hasta el 29 de este mes. ¿No? Eso da tiempo, digamos, a que puedan desarrollar y corregir, digamos, si tienen errores en sus estados financieros que están entregando. ¿Listo? Y ahí dice revisiones extraordinarias. Facilidades de pago también. Está establecida, hay una normativa que establece las condiciones bajo las cuales el contribuyente se puede acoger a facilidades de pago. ¿Qué impuestos puede acogerse a facilidades de pago y qué impuestos no? ¿No? Está reglamentado todo eso, plazos, todo se hace en base al cálculo de deuda tributaria, cada cuota se va calculando, ¿no? Hay plazos, garantías, ¿no? ¿Qué tiempo puede durar una facilidad de pago? Dice 36 meses. Cada pago de cada cuota es al último día hábil de cada mes, ¿no? No, ahí no recorre porque dice el último día hábil de cada mes, entonces tiene que ver qué tiempo hay de tolerancia, digamos, por el pago que no puede hacer. Ahí dice hasta el subsiguiente pago, ¿no? Porque a veces pasa eso, ¿no? A veces, digamos, uno tiene para pagar una y la siguiente no la tiene. Entonces tiene hasta la subsiguiente para poder regularizar. Pasadas esas dos cuotas, ya su plan, lo que dice la normativa, se le cae y va a ser un título de ejecución tributaria. Entonces ahí ya se aplica, no se me olvida que les he dicho, ¿no? ¿Ve? Cuando ya es una ejecución tributaria, ahí se añade la sanción, que puede ser el 100% del tributo omitido, ya sea total o parcial. Entonces se duplica, por decir, la deuda, ¿no ve? ¿Ya? Después, ya hemos visto eso. Derecho y deber especial, revisión extraordinaria, dice. Únicamente por medio de su máxima autoridad ejecutiva, la Administración Tributaria y las superintendencias podrán revisar de oficio a instancia de parte dentro del plazo de 2 años sus actos administrativos firmes en los siguientes supuestos. ¿A qué se refiere sus actos administrativos firmes? Aquellos que ya han sido determinados, posiblemente hayan sido ya cancelados, ¿no? Pagados o pagadas parcialmente, o estén en alguna otra instancia, que como dice ahí, la Administración Tributaria y las superintendencias, que serían la Autoridad de Impugnación Tributaria. Eso no han cambiado, por ejemplo, el nombre. Ha cambiado el nombre, ¿no? De esa Autoridad de Impugnación Tributaria, pero en la ley se sigue manteniendo superintendencias, ¿ya? Entonces, de oficio puede hacer lo que dice aquí, una revisión extraordinaria, porque podría la parte, digamos, el contribuyente se ve afectado, pagó, sí ha determinado, pero dentro del plazo de 2 años, antes de que cumpla los 2 años, el contribuyente solicita que se haga una revisión extraordinaria, pero dentro de esos 2 años. Porque si hace esta solicitud 2 años y un día, ya la ley ya no le permite, solamente 2 años, ¿no? De los actos administrativos firmes ya determinados o que están, digamos, en otra instancia. Entonces, la revisión se puede solicitar al contribuyente. Fíjense, digamos, el contribuyente tiene muchas opciones para poder todavía defenderse. Por ejemplo, ¿bajo qué condiciones o supuestos? Cuando existe error de identidad en las personas. Podría estar el acto firme y todo y con algún error que se le haya pasado también a la administración tributaria. El error en la identidad en las personas, ¿no ve? Cuando después de dictar el acto se recobren o descubran documentos decisivos detenidos por fuerza mayor, ¿no ve? Ya saben lo que es fuerza mayor. Por obra de la parte a favor de la cual se hubiera dictado el acto, previa sentencia declarativa y de este hecho ejecutoriada, ¿no ve? O existe todavía esa opción, pero esto se establece como algunas revisiones extraordinarias, pero hay que tomar en cuenta los 2 años, ¿no ve? Que no supere esos 2 años. ¿Podría darse este caso? Sí. Podría ser que la empresa haya pagado, digamos, no sé, 1,5 millones de bolivianos de impuestos y en la auditoría interna que puede tener la empresa, y puede ser una auditoría tributaria especial o una auditoría externa que haya contratado la empresa, y en esa hacen el hallazgo en la auditoría de ese error, de un error de algo que no ha tomado en cuenta en base a lo que está en la ley, o alguna normativa, o algún decreto reglamentario, están violando, digamos, lo que es nuestra constitución política del Estado, ¿no ve? Que se le haya pasado a la administración tributaria. Entonces, en ese caso, podrían, ahí sale, digamos, la recomendación, y qué es lo que tendría que hacer la empresa a través de su directorio, deciden con su
eh, apoyo legal y apoyo tributario, solicitar, si están dentro de estos años, 2 años, esa revisión extraordinaria, pero tomando estos casos, ¿no ve? Por obra mayor, por fuerza mayor, ¿no ve? Y previa sentencia declarativa y de derecho ejecutorial. Otro punto sería, cuando dichos actos tengan como base documentos declarados falsos por sentencia judicial ejecutoriada, o bien cuando su falsedad se desconocía al momento de su dictado. Se puede dar, ¿no ve? O sea, el contribuyente podría decir los documentos son falsos, bueno, ahí sería un ilícito, ¿no ve? Pero ahí hay una condicionante, ¿no ve? Ya están con sentencia judicial, así determinadas, y se desconocía, ¿no ve? La falsedad de los documentos. Entonces, puede ser, digamos, ponte, digamos, un contribuyente es responsable. Los responsables, diré, es el representante legal, los socios son responsables ante el fisco de todas las obligaciones tributarias, los ilícitos tributarios también son responsabilidad, ¿no ve? Entonces, podría haber, digamos, una falsedad material en la información que la haya construido un profesional del área contable y les haya, ya no esté ese funcionario trabajando, no tengan dónde encontrarlo, haya desaparecido el mapa y haya fraguado documentos, pero con desconocimiento de la empresa. ¿Se puede dar? Se podría dar. Entonces ahí podríamos aplicar esto que está establecido acá, pero siempre contemplando los 2 años. Supera los 2 años, extractos ya firmes, ya no se pueden revertir, ¿no ve? Es lo que busca, digamos, en contribuyente, la reversión, revertir, ¿no ve? Por ese error. Ahora dice, cuando dichos actos hubieran dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia o una acción delictiva y se hayan declarado así en sentencia judicial ejecutoriada, ¿no ve? Ante el Tribunal, Tribunal de Justicia Nacional, en Sucre, ¿no? Entonces hayan resuelto el prevaricato que alguna autoridad judicial haya determinado, digamos, la sentencia, pero por debajo hubo algo raro, ¿no ve? Una de las partes alguien pasó por debajo algún sobrecito, ¿no ve? Entonces el juez cometió prevaricato, cohecho, donde había, digamos, dinero de por medio, o violencia, u otra acción delictiva, ¿no ve? Entonces se podría pedir parte, digamos, no sé, el Estado podría pedir, ¿no ve? Porque el juez se ha manifestado porque había, digamos, posiblemente por debajo de la mesa alguna transacción de cohecho, ¿no? O puede ser, digamos, el afectado, el contribuyente, ¿no? Que haya recibido presión de parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Del gobierno, para manifestar la sentencia a favor del Estado, ¿no ve? Entonces, si se prueba todo eso, bueno, pues se podría, si están dentro de esos 2 años de plazo, pueden solicitar esta revisión extraordinaria del acto administrativo firme, ¿no? Ya con resultado, con cobro, con todo eso. ¿Listo? Eso es lo que nos dice este concepto. Ya, después seguimos con revisión extraordinaria. La resolución que se emita declarará la nulidad del acto revisado o su nulidad total o parcial. Entonces, en esta revisión extraordinaria, ¿cuál va a ser el resultado? Se va a sacar una resolución que anula el acto revisado. Es decir, anula el acto revisado, pero no está anulando los resultados. O sea, diré, los resultados también, ¿no ve? Ya no hay cobro de impuestos, todo ese tema, va a haber la devolución, pero la administración tributaria no va a quedarse ahí, va a hacer nuevamente otra revisión, pero ya contando con el error ya marcado de lo que hayan cometido para poder corregir este tema, ¿no ve? Y ver también que esté dentro del término de prescripción, ¿no ve? Su anulabilidad puede ser total o parcial, ¿no? Puede ser total, que reconozca una anulación total, o puede ser parcial. Pero igual, la administración tributaria, si tiene, digamos, plazos establecidos, o sea, está dentro del término de prescripción, puede nuevamente iniciar una fiscalización por el mismo hecho, ya contando con la información de los errores, ¿no? De las falencias que ha tenido y poder volver a hacer la misma. ¿Listo? Ya, claro, le va a tomar otro año más, ¿no? Otro, la declaratoria de nulidad o anubilidad total o parcial del acto o resolución, cuando corresponda, deberá emitirse en un plazo máximo de 60 días a contar desde la presentación de la solicitud del interesado. ¿No ve? Entonces, el interesado ha presentado hoy día esa solicitud extraordinaria. ¿No ve? Ya va a salir la nulidad, tiene que salir dentro de los 60 días. ¿No ve? De la presentación máximo tiene 60 días. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Y o sea, el momento que uno presenta la solicitud,
para esta revisión extraordinaria, presenta con todos los documentos habidos y por haber de pruebas. Y la Administración Tributaria todavía en ese plazo tiene la opción de solicitar más información, no solamente del contribuyente, sino también de terceros, ¿no ve? De otras empresas, del sector público, sector privado, ¿no ve? Pero en 60 días, o sea, tiene que, es decir, haber esta nulidad o total o parcial, pero con una resolución, ¿no ve? ¿Listo? Ante la declaración de nulidad o anulibilidad total o parcial del acto de resolución, la Administración Tributaria o la Autoridad de Impugnación Tributaria, que sería la Superintendencia, deberá emitir, según corresponda, un nuevo acto o resolución que corrija el error, lo anterior, procediendo contra este nuevo los recursos administrativos previstos en este artículo que les decía, ¿no ve? Entonces, va a existir esta resolución, la Administración Tributaria va a emitirse según corresponde un nuevo acto o resolución, es decir, corrigiendo lo anterior, si es la corrección. Si es un inicio de un nuevo acto, lo va a ser un nuevo acto, ¿no ve? Entonces ahí está lo previsto, o sea, el Estado no va a perder, no se va a dar por perdido, ¿no ve? Por esos errores cometidos en esta revisión extraordinaria. ¿Ya? Ya. ¿Cuáles son las sanciones? Ahí acá, que hemos puesto a ver, las sanciones. Hay sanciones de contravenciones que no constituyen delitos. Designación de sustitutos responsables subsidiarios. Se aplican los montos mínimos. Este tema de montos mínimos tiene que ver, digamos, con el tema de bancarización, ¿no? Bancarización en el sentido de, para poder presentar la información, cumplir esa obligación tributaria de transacciones que sean mayores o iguales a 50.000, la obligación de tener un documento fehaciente de pago, que es regulado y emitido por la Superintendencia de Servicio Financiero, la ASFI. ¿No ven? Es lo que nos dice acá. Acá dice aplicar los mínimos establecidos mediante decreto supremo a partir de los cuales los pagos por la adquisición y venta de bienes y servicios deberán ser respaldados por los contribuyentes y responsables del documento reconocido por el sistema bancario, ¿no ve? Cheques, transferencias electrónicas que tienen que ver con bancarización, ¿no ve? El tema de sanción, de contravenciones que no constituyen delitos, es cierto. Lo de arriba, el 9, ya sabemos los ilícitos tributarios. Unos son contravenciones y otros son delitos tributarios. Entonces ahí nos está aclarando que las contravenciones no constituyen delitos. Perfecto. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios en los términos dispuestos en este código. Es lo que se hace, ¿no ve? La Administración Tributaria mediante la norma de oficio ya se conoce quiénes son los designados como esta palabra de sustitutos o responsables subsidiarios, ¿no ve? De recepción, retenciones, ¿no ve? Ahí tenemos, digamos, todas las empresas que retienen el IVA, los que hacen las retenciones a personas naturales, ¿no ve? Por la compra de bienes y servicios, ¿no ve? Ahí tenemos, digamos, las remesas al exterior, que son retenciones, que también se hace un tercero, en el momento que va a pagar un servicio que se ha prestado desde el extranjero o un subsidiario del extranjero ha venido a prestar un servicio acá al país, ¿no ve? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Este otro tema tiene que ver con el tema de bancarización que está establecido en la ley. Acá no nos pone los parámetros, pero nos da a entender si esta es la ley. En el decreto reglamentario ya viene definido el tema del monto, ¿no ve? De 50.000 para arriba tiene que ir acompañado con un documento fehaciente de pago, ¿no ve? Y nos dice acá, la falta de respaldo mediante documentación emitida por las entidades financieras reguladas por la ASFI hará presumir la inexistencia de la transacción para fines de liquidación del impuesto e implicará que el comprador no tendrá el derecho al crédito fiscal, así como la obligación del vendedor de liquidar el impuesto sin deducción de crédito fiscal alguno. ¿No ve? Entonces, sabemos que en bancarización, si no tenemos el documento fehaciente de pago, nos van a depurar el crédito fiscal a quien recibe esa factura de compra, ¿no ve? Y no ha pagado con un documento eficiente de pago, ¿no ve? Que puede ser un cheque, un depósito en cuenta, una transferencia electrónica, un QR, por ejemplo, una transferencia electrónica, ¿no ve? Yo puedo entrar a mi cuenta bancaria y una transferencia de mi cuenta a la otra cuenta puedo transferir, no importa si es de otro banco, igual hago la transferencia, ¿no ve? Tarjetas de débito, de crédito, de postpago, cartas de crédito, y en fin, puede existir otros documentos que también vayan siendo creados, ¿no ve? No es limitativo.
¿no? Hoy con la amplitud, digamos, de que existe en el tema digital, posiblemente existan otro tipo de documentos digitales que puedan adscribirse a este tema de documentos de pago. ¿Listo? Entonces, si no hay documento fehaciente de pago, tanto el que recibe la nota fiscal hace el pago, pero no utiliza ninguna documento, digamos, emitido por el banco, ¿no ve? Permitido, digamos, para pagos, pierde el crédito fiscal y en la misma proporción el que ha vendido también no puede deducirse crédito fiscal en la misma proporción, ¿no ve? Porque yo, digamos, contribuyente que me genero el débito, he vendido por 100.000, me han hecho el pago, he emitido la factura, pero el pago me lo han hecho en efectivo. No han utilizado ningún documento que regule la ASFI, ¿no? Entonces yo, cuando haga mi declaración jurada del IVA del IT, del IVA especialmente, del IVA más que todo, cuando voy a declarar todas mis ventas, ahí no la puedo sacar esa venta de 100.000 va a entrar. Pero el crédito, también voy a declarar mi crédito de todas mis compras. Pero en relación a esa transacción que son de 100.000 y no tengo yo documento fehaciente de pago que respalde, digamos de 100, el 13% sería 100, de 100, 13 pesos, ¿no ve? Si fuera 100.000, 100.300. Entonces, ese crédito voy a tener que restar de mi crédito que estoy presentando en ese periodo. Ahora, puedo presentar todo el crédito que corresponda, perfecto, pero cuando la administración tributaria me fiscalice, ¿no ve? Me va a determinar que yo me he apropiado de un crédito fiscal, es decir, en relación a la venta que no tiene documento fehaciente de pago, respaldado en la 2492, respaldado en el decreto reglamentario del tratamiento de esto de bancarización y la normativa que habla de bancarización. La administración tributaria va a justificar la depuración de ese crédito para que devuelva el contribuyente, pero el contribuyente no solamente va a devolver ese crédito, sino va a devolver como deuda con accesorios, mantenimiento de valor e intereses en el tiempo que ha transcurrido. Y si la administración tributaria está haciendo esa fiscalización después de casi 8 años, está en su derecho. Pero esos 1.300 por sí ya no van a ser 1.300 después de 8 años. Claro, ¿vale? Va a ser mucho más, se va a duplicar posiblemente. Entonces, es preferible, digamos, o sea, he visto este error en los contribuyentes. La mayor parte que tienen, digamos, algunos de este tipo de transacciones, contablemente han hecho su registro como corresponde, ¿no ve? Pero llegado el momento, la administración tributaria les ha comunicado, les ha hecho una fiscalización y se ha determinado deuda por este hecho, ¿no? Y no han podido demostrar, teniendo plazo todavía para presentar pruebas, no han podido presentar, digamos, el documento fehaciente de pago. El otro día me comentaba un colega de que le habían depurado su crédito fiscal de este tema de bancarización, de una transacción en la que habían hecho depósito en su cuenta, ¿ya? Lo que no es válido, digamos, o sea, ¿por qué te depuran el crédito cuando te pagan en efectivo? Cuando es un pago en efectivo, no hay un documento fehaciente de pago. Y depósito en cuenta es un documento, es decir, es una opción permitida para el pago, existe en la normativa. Y le han depurado por este concepto, le han dicho que ha sido un depósito en efectivo en su cuenta, y por lo tanto le han depurado, digamos, ese crédito fiscal y ya tiene que devolver con accesorios. Pero la normativa no es sujeta a la interpretación de cada uno, ¿no ve? O sea, ¿por qué pondría los que han aprobado la ley y también el procedimiento que lo ha hecho el decreto supremo que ha aprobado el Poder Ejecutivo y que ha normado la administración tributaria, que también habla del depósito en cuenta? No especifica, o sea, no te pone un ejemplo, pero se supone, para depositar en cuenta tienes dos opciones. Depositas en cuenta con un cheque o depositas en efectivo, ¿ya? No vas a transferir con QR a un depósito en cuenta, ¿no? Para nada, ¿no? Con QR y listo, va a ser todo digital, no tienes que hacer un depósito en cuenta. Estás haciendo un depósito en cuenta, pero está siendo virtual, ¿no ve? Digamos, utilizando la tecnología, pero a este otro concepto de depósito en cuenta le han observado ese tema. O sea, quería que depositen cheque, porque no dice el tema de la normativa, ninguna normativa puede ser tan específica, ¿no ve? Pero está sujeta a esa debilidad, digamos, de la interpretación que le pueden dar. Entonces, lo que me comentó era que aceptaron lo que les habían determinado y seguramente han pagado
el monto, no se han apropiado de ese crédito fiscal, han perdido directo al gasto, ¿no ve? Entonces, pero tienen que, o sea, uno tiene que mantener la posición, en función también, la administración tributaria se está basando en lo que es la ley, decretos reglamentarios y todo, pero también el contribuyente se va a basar en la misma. Ahora, la interpretación que ha dado para mí es errónea la que ha dado el funcionario, ¿no? Es decir, en términos generales, dicho depósito en cuenta es válido mediante decreto reglamentario, mediante normativa. Es un documento válido. Porque cuando depositas en cuenta, te entregan el voucher que llaman, que es la prueba. Y al otro lado está que ha entrado esa cuenta, ese depósito, ¿no? Entonces es válido. Sí, está depositado en efectivo, pero está utilizando la figura que tiene la normalidad, que es depósito en cuenta. Entonces no tenían por qué haberle depurado, ¿no ve? Yo la pelearía, ¿no? Entonces, que me contraten, ¿no? Entonces ahí va. ¿Listo? Después, a ver, sigamos viendo. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia. Esas son las atribuciones de sujeto activo, ¿no ve? Dentro de sus ámbitos de competencia, ver si es un ilícito tributario, si son contravenciones, la administración tributaria. Si son delitos tributarios, actúa la administración tributaria, el sujeto activo, actúa también el otro poder judicial, ¿no ve? Porque puede haber un proceso penal y también civil. ¿Listo? Y otras disposiciones asignadas legales especiales que podría tener. A eso abre un abanico que puede ser más amplio, pero también siempre respetando este mismo código y también lo que está por encima, ¿no? El código tributario, el código, nuestra Constitución Política del Estado, acuerdos internacionales, leyes que tienen el mismo nivel, ¿no? Eso es importante. Sin perjuicio de lo expresado en los numerados anteriores en materia aduanera, la Administración Tributaria tiene las siguientes facultades. Estamos hablando de la Administración Tributaria aduanas o también la aduana nacional. Controlar y vigilar, fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país con facultades de inspección, revisión, control de mercancías. Es lo que hace la aduana, ¿no? Tiene puestos aduaneros en todas las fronteras. Tiene puestos internos, sí. ¿No ven? Visto en algunos puestos entre Cochabamba, y Oruro hay puestos de la aduana, ¿no? Que inspeccionan aleatoriamente, por lo que vi. ¿Listo? Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduanarios y otros que determinan las leyes. Es su tarea, ¿no ve? Han entrado 32 maletas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho aduanas? ¿No ve? Hay algo, no han hecho su tarea. Es una tarea de administración para el tema tributario, no para el tema para determinar qué estaba viniendo en las maletas y si era, digamos, no sé, un montón de ropa nueva, 32 maletas ya no supera los $1,000, entonces tendrían que pagar los impuestos que corresponden, pero ahí no han hecho tarea, ¿no? Porque es un tráfico internacional, ¿no? El tema de recaudar, más allá, digamos, de que haya sido, no sabemos qué estaba yendo en las maletas, porque en el depósito que han encontrado había indicios de drogas, ¿no? Creo que era marihuana, creo, el tema, ¿no? Entonces ahí está, no, son otros temas, ¿no? Administrar los regímenes y operaciones aduaneras, ¿no? O sea, es lo que hace la administración tributaria, pero también la administración aduanera, ¿no? Administrar los regímenes que tiene importaciones, exportaciones, las partidas arancelarias, ¿no? Todas las operaciones aduaneras que se llevan a cabo, ¿no? Los despachantes de aduana trabajan en relación con la aduana nacional, todas esas operaciones que realizan, ¿no ve? En nombre de el que está haciendo la importación o la exportación, ¿listo? Ya. Derechos y deberes del sujeto pasivo y terceros responsables. Constituyen derechos del sujeto pasivo lo siguiente. Ya. Haremos un corte acá. Tengo 55, volvemos 21:15, nos tomamos el receso. 15 minutos vamos a tener para el tema de la evaluación, ¿no? Que yo le llamo diagnóstico, ¿no? Para que veamos cómo estamos yendo entre ustedes y yo. Hacemos ese diagnóstico, son 15 preguntas, igual tienen un minuto la mayoría por pregunta para responder. Una, creo, dos, les he puesto 30 segundos porque son bastante sencillas y cortas para que puedan podamos trabajar con eso. ¿Listo? Entonces nos vemos después del receso 21:15 retornamos. ¿Listo? ¿O tienen alguna pregunta en este momento?